Y es un placer el poderles saludar como siempre en este horizonte de información, en este viernes que estamos celebrando, que llegamos a este viernes 12 de marzo del año 2021. Les saludo con mucho entusiasmo para decirles que en México se publicó la ley de la industria eléctrica. Eso se publicó el miércoles. El jueves ya no tenía efecto. Hoy viernes estamos amaneciendo con lo que Juan Pablo Gómez Fierro, un juez segundo especializado en competencia económica, suspende todos los efectos de esta nociva ley que fuera promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para darle el privilegio de tener como primera opción el suministro de luz generado por la Comisión Federal de Electricidad. Una Comisión Federal de Electricidad que tiene una tecnología de los años 70 para la generación de energía eléctrica y que deja hasta el último lugar en la cola a las energías limpias que apostaron en México bajo la idea de que serían las primeras y no las últimas, cambiando las reglas de lo que fueron acuerdos internacionales con Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea principalmente. Pero todo esto nos habla de que por lo menos los mexicanos tenemos la opción de que haya instancias de justicia neutrales, independientes, autónomos, como es el caso de este juez segundo de distrito, que Juan Pablo Gómez Fierro pudo hacer él solo lo que no logró todo el grupo de partidos políticos de oposición a Morena, que si bien patalearon en contra de la instalación de la reforma eléctrica como estaba propuesta desde la esencia de un régimen estatista, de un régimen centralista, de un régimen monopólico, que es el que está promoviendo en este centralismo exacerbado el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de ideas que le han dado gente como Manuel Bartlett Díaz al frente de la Comisión Federal de Electricidad, que uno se pudiera preguntar, bueno, ¿y por qué hace ese señor ahí? Bueno, pues ahora lo entendemos. La expresión de la Comisión Federal de Electricidad tiene, sí, una misión de hacer energía eléctrica para el país, con todo lo soleto que esto pueda resultar. Pero el director tiene una función política y esta claramente se ve que le da el sentido de la generación de energía eléctrica un insumo para que siga un paso, digamos, casi como si fuera un cadáver andante a Petróleos Mexicanos, que sería el principal suministrador de combustóleos, de carbón y de energías sucias para la generación de energía eléctrica en su contraparte, que sería la Comisión Federal de Electricidad. Y con esto, también en el sector de los productos energéticos de desechos fósiles, hay una clarísima desviación hacia el monopolio. Pemex monopolio, Comisión Federal de Electricidad monopolio, y las rondas petroleras hechas bajo convocatorias internacionales se van al caño. Y las reglas para lo mismo en cogeneración de energía eléctrica con energías limpias también se van al mismo lugar. ¿Qué le queda a México? Bueno, le quedaba a México la opción de una energía cara y sucia ante una limpia y barata. Y ahora con esta acción de, apréndanse el nombre, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en competencia económica, le dice al presidente, no va por ahí, y promueve, autoriza la generación de 2 amparos sometidos bajo la iniciativa de 2 empresas que se vieron agraviadas con la publicación de esta ley. Pero el juez Gómez Fierro argumenta, no puedo ser disparejo y si le doy el amparo a 2 empresas que me piden el que haya una hegemonía en el ámbito de lo acordado, para las empresas de energías limpias, tengo que ser parejo y dárselo a todos. Y si es parejo y se lo da a todos, esto significa que la ley de la industria eléctrica como tal no jala. Bajo la premisa que dice el juez Gómez Fierro, podría ser este amparo de carácter permanente, lo que haría de la ley de la industria eléctrica promovida por López Obrador letra muerta. Tiene la Federación un plazo perentorio que no pasa de 2 meses
para presentar alegatos y apelar al amparo. Pero el amparo es un habeas corpus que como forma es difícil de hacer a un lado, a menos que haya del lado del presidente la intransigencia de decir voy porque voy y el sector del Poder Judicial me tiene absolutamente sin cuidado. Diputados de la Comisión de Energía urgieron al gobierno federal en México a modificar su postura sobre el sector eléctrico. Piden que haya diálogo con todas las partes que acordaron y evitar con esto lo que ya se ha alistado desde Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, que son pues una catarata de demandas en contra del gobierno federal por lo pretendido. Hernán Salinas, que es diputado del PAN en la Comisión de Energía, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, dijo que el magistrado Gómez Fierro, que otorgó la suspensión, a pesar de las presiones del gobierno federal, es un hombre que tiene que ser visto, cuidado por la sociedad, porque seguramente habrá muchas presiones que recibirá este juez para echarse para atrás. El Poder Judicial tiene la oportunidad de corregir el rumbo de la reforma a la ley de la energía, de la industria eléctrica. Esto lo dice la Coparmex a través de su presidente, el señor José Medina Mora. Y lo que Medina Mora asegura es que si el Poder Judicial hace lo que tiene que hacer, es decir, que se respeten las leyes en México, esta ley de la industria eléctrica, que fue aprobada por diputados y senadores y después publicada, ahora suspendida, no tendrá vigencia y será entonces, como les decía, letra muerta. Y ahí tendremos todos una gran oportunidad porque entonces podríamos mandar la señal correcta a los mercados, tanto externos como internos, haciendo ver que hay, por lo menos en México, si no una certidumbre política, una certidumbre jurídica. E insisto, ni los partidos políticos de oposición, ni el sector privado en su conjunto pudieron hacer lo que un solo juez administrativo de leyes de competencia pudo lograr con una sola acción. Mientras, Javier Treviño Cantú, que es director general de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial, dice: ¿qué necesitamos? Reglas claras. Solamente no podemos estar en un ambiente en el que constantemente se estén violando las disposiciones jurídicas, o sea, se esté violando la ley, más aún violando la Constitución, como es esta ley de la industria eléctrica que no puede entenderse bajo la lógica de un país que quiere salir adelante. Y México está echando pasos para atrás. Incluso la International Chamber of Commerce en México asegura que admitir los primeros amparos y conceder esta suspensión provisional a los efectos de la reforma a la ley de la industria eléctrica, el Poder Judicial frena daños tremendos que hubieran causado para México muchas inversiones que lo hubieran pensado dos veces antes de accionar a favor de seguir con lo que apuntaba derechito a acabar con el país. Falta que sea permanente esta dispensa judicial, por un lado, y falta la discusión de la ley de outsourcing, que ahí el presidente ha llevado a cabo una campaña persecutoria tremenda, voraz, intransitable, en contra de protagonistas de la industria del outsourcing, pero de los buenos. Los malos están como si nada. Y el Sindicato Internacional de Trabajadores, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, nada más se frota las manos ante la posibilidad de quedarse con todo el pastel, haciendo de esto un cliente político del presidente que levanta la mano y dice: ¿quieres mis votos? ¿Quieres los votos de los trabajadores? Entonces obra en consecuencia y acaba con la ley de outsourcing. Y con ello acabará con 4, 5 tal vez millones de empleos formales en México. En fin, por otra parte, en el primer aniversario de la declaratoria mundial de la pandemia por COVID,
Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, confirma que pide a las entidades, a más tardar al 1 de mayo, que hayan ampliado el número de personas elegibles para recibir la vacuna en contra del COVID. En su primer discurso, en horario estelar, explicó que se trata de incluir a todos los adultos, todos. Prometió hacer todo lo que esté a su alcance para vencer la enfermedad y llamó a sumar esfuerzos. Todos los adultos de este país son y serán elegibles para obtener la vacuna no más tarde de mayo. La lucha está muy lejos de haber terminado, pero te necesitamos a ti, como lo diría el tío Sam. I need you, the American people. Nos necesitamos todos. Quiero que cada americano haga su parte para que todos estemos vacunados. El presidente norteamericano hizo votos para que el 4th of July, el 4 de julio, haya la posibilidad de que en grupos pequeños las familias norteamericanas se unan para celebrar juntos un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos. El presidente Biden aclara que la única forma de volver a la normalidad es derrotar al COVID, no hay otra, y que empleará todo lo que esté a su alcance para llegar a esta cifra. Acaba de anunciar la compra de 100 millones de vacunas de Johnson & Johnson, y esto significaría el que hubiera comprado 200 millones de otra vacuna, porque la de Johnson & Johnson es de una sola aplicación, y al ser de una sola, implica, claro, que es como si una persona, en lugar de ir 2 veces a que se le vacune, va una, y con esta sola vacuna habría la solución para 100 millones de personas de un solo trancazo. El presidente Biden dijo al principio de la administración, el pasado 20 de enero, prometí 1 millón de vacunas al día. Llegamos a 1,5 millones y en este momento estamos en 2 millones de vacunas diarias. Ya somos récord a nivel mundial de aplicación de vacunas diarias. Y así vamos a seguir hasta vencer a la pandemia. Y aparte celebra que este paquete, que ya finalmente es publicado por 1.9 trillones de dólares, que ya pasó Cámara de Representantes, que ya pasó Cámara de Senadores, que ya pasó todo, le dan a la economía norteamericana un aliento tremendo, pero no solamente a la economía norteamericana, también le da un aliento tremendo al mundo, a sus países vecinos como Canadá y México, a las oportunidades que se pueden hacer con negocios en el frente asiático, en Vietnam, en Corea del Sur, en Taiwán, en la propia China y por supuesto en Japón, y del lado europeo, en todo el bloque, aparte de que ya sabemos que hay un estatus particular entre Estados Unidos y el Reino Unido. Biden dice, originalmente la firma estaba programada un día después de cómo se logró. Vamos adelante y vamos a salir adelante con un crecimiento que, con este apoyo, podría ser del doble de lo que se había pronosticado. Y cuando una economía del tamaño de la norteamericana crece arriba del 2,5%, del 3% anual, estamos hablando de que esto representa un absoluto boom para la economía norteamericana, con construcción de nueva infraestructura que es tan necesaria. Hay ya en Estados Unidos muchos aeropuertos que se ven viejitos, hay muchos puertos que ya son, si no inoperantes, ya sus esquemas logísticos están rebasados. El sistema de distribución postal necesita un refuerzo, las carreteras, por supuesto, toda la infraestructura de comunicación tiene que ser rehabilitada ahora ante la inminencia de la aplicación de las cadenas de 5G en todas partes. Y Estados Unidos tendría ahí una enorme oportunidad para invertir en todo esto, aparte del sistema escolar, los diferentes niveles de gobierno, en lo federal, en lo estatal, en los condados, la posibilidad real de invertir para el sector de las pequeñas y de las microempresas, de darle dinero a los norteamericanos que no tienen empleo. Es muy, muy amplio el espectro. Y claro,
ante este bienestar propuesto, el mundo dice, bueno, ¿yo dónde leo? Como dicen por ahí, ¿no? Y Antonio Guterres, que es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dice, hay una ola de sufrimiento luego del COVID y al cumplirse un año de la declaración de la pandemia, pide, este año de crisis ha causado una marea de sufrimiento. El virus ha matado a 2,5 millones de personas, ha dejado a millones con muy débiles posibilidades, con una morbilidad, o sea, enfermos, familias y economías que se han venido a dar al traste y ahora necesitamos vacunas para ver una luz al final del túnel. Y este proyecto del COVAX, que es muy sencillo, una campaña de vacunación mundial, debe de prevalecer esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud y que es avalada e impulsada con la reflexión de Guterres al frente de la Organización de las Naciones Unidas. Pfizer y BioNTech subrayaron que datos procedentes de Israel sugirieron que su vacuna tiene una efectividad del 94% en la prevención de infecciones asintomáticas, lo que implica que la vacuna podría reducir la transmisión del COVID de manera significativa. Sobre la prevención por la enfermedad sintomática severa o bien de muerte, la eficacia es del 97% y esto es bueno para la vacuna y para todos, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo dice, bueno, hay países en América Latina que no tienen fondos suficientes como para poder comprar las vacunas en tiempo y forma. Y entonces lo que ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo es, yo seré su aval. Ustedes pidan las vacunas y yo estaré detrás de ustedes para que se les puedan otorgar con las garantías económicas que esto implique. También, decirles que en el ámbito local, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dice que la decisión de efectuar una reforma tributaria se tomaría después de las elecciones, de las intermedias, o sea, después de junio. Ya los conozco. Y si están hablando de que después de las elecciones habría una propuesta de una reforma fiscal, quiere decir que viene fuerte. Viene fuerte una reforma inhibitoria, tremendamente recaudatoria, yo diría intimidatoria, muy fuerte del gobierno federal. Por varias razones. Una, por la propia parálisis de la economía. Dos, porque el presidente dijo, si quiebran es su bronca, ¿no? Y ahora la bronca no nada más es de las empresas que han quebrado, es de México, porque hay menos tributación, hay menos contribuyentes, hay menos dinero, hay menos de todo. Y este presidente austero, como es López Obrador, pues no se dio cuenta de que cavó su propia tumba. Y no solamente contento con esto, fíjense, ¡qué locura! En lugar de pensar en un proyecto fiscalizador que resulte estimulante para el inversionista, lo que están pensando, estoy seguro, es de un efecto de una reforma fiscal que resulte absolutamente al revés. Una reforma fiscal que abarre a todos los factores. Y esto no es una buena noticia. Hasta aquí la información que les presento en este horizonte de noticias. Les agradezco, como siempre, el favor de su atención. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Hay que trabajar en casa, hay que descansar en lo posible, hay que hacer otras actividades y les invito a leer, a escuchar buena música, a convivir y a estar en paz. Gracias por su presencia. Y como siempre, claro, les espero en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android y nuestras plataformas en lo digital y en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos
en cadenas como la de Norsan y cadenas como la de Bustos Media y cadenas como la de Plasencia, el Plasencia Group, y por supuesto también en 105 estaciones de radio y televisión en México, televisoras en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica y en Colombia. Por supuesto, les espero en un ratito. Gracias y buenos días.